Bueno, yo solo dar un saludo de bienvenida a ustedes a esta semana que afortunadamente siguió pudiéndose hacer, porque esta semana se inició el año pasado como una iniciativa de un grupo del área de conservación y digitalización, y estamos encantados de poderla continuar y que seas tú la persona que nos haya acompañado para este inicio. ¿Y por qué? Pues yo tuve la fortuna de oír a Roberto Igarza coordinar unas reuniones que fueron realmente maravillosas para quienes estamos interesados en el papel del libro y la lectura en la educación y el desarrollo de nuestros países. El CERLAL convocó una reunión para hablar de los problemas del libro, y esa reunión se llamaba La Nueva Agenda, era alrededor de la nueva agenda del libro para América Latina, unas recomendaciones en las cuales participaban más de 20 países. Fueron unas contribuciones extraordinarias, y la coordinación y las orientaciones tuyas pues fueron realmente muy gratificantes, y nos hicieron pensar que de pronto era posible que nos podrías orientar en las inquietudes que tenemos en estos momentos. La Biblioteca Nacional, desde que surgió pues, como la biblioteca más antigua de América Latina, ha intentado pues, cumplir con sus tareas, que son la preservación, la organización y la difusión de sus acervos, de la cultura, de la producción del conocimiento de nuestro país. Y a raíz de todos los cambios en esta nueva era digital, pues sabemos que tenemos que hacer revisiones, que tenemos que hacer un autoanálisis de cuáles deben ser ahora las funciones de la biblioteca para ofrecer nuevos servicios. Nosotros estamos relativamente contentos con los servicios que hasta el momento hemos logrado prestarle a los ciudadanos, a los investigadores, tanto a nivel nacional como internacional. Pero queremos tomarnos muy en serio y con mucha responsabilidad cuáles son nuestras tareas para que esos servicios lleguen de verdad y de la mejor manera y más eficaz a quienes quieran tener acceso y tienen el derecho a tener el acceso a nuestros acervos. Entonces, por eso es que estamos acá. Estamos todos convencidos, a nadie tenemos que convencer del papel de las bibliotecas en la educación y la cultura. Sencillamente queremos saber que queremos reflexionar, que estamos en el 2014 y tenemos que estar un poquito a la orden del día y no mirar solo hacia atrás, sino hacia adelante. Roberto, de verdad muchísimas gracias y estamos atentos a oírte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora directora, por la invitación. Sinceramente, muy gratificante estar aquí, una vez más en Bogotá, en Colombia, y esta vez en la biblioteca para conversar de esto, que me parece que es un lugar sumamente interesante para debatir algunos de los temas que ustedes han fijado en la agenda y que pretendo simplemente enumerar, tal vez contextualizar o poner en perspectiva en alguna medida en esta primera charla que debería dar lugar a múltiples debates y a múltiples conversaciones que espero tengamos en estos próximos días. Con esto quiero decirles que estoy absolutamente dispuesto a que esto no acabe en la conversación que será al final de mi charla, sino en una conversación que se prolongue a lo largo de estos 3 días. Los temas que aparecen como nubes de palabras cuando uno habla de bibliotecas públicas y entornos digitales son casi metafóricas siempre. Muchos de ustedes han escuchado hablar de la nube y la influencia de la nube en los servicios de las bibliotecas. ¿Qué más metafórico que la nube? ¿Qué más doblemente interesante cuando se habla de servicios en la ubicuidad? No se preocupe, no le voy a preguntar de qué se trata. Pero vamos a tratar de hablar de ello, aunque no lo definamos como tal, porque todos sabemos que nuestros usuarios no siempre están en el lugar que uno los desea. Mi conversación con ustedes quiero que comience hablando de cómo algunos de nosotros hemos comenzado. Algunos, casi todos los que estamos aquí,
una presunción de mi parte, disculpen. Hemos comenzado con algún libro gustoso, alguien que nos ha leído, alguien que nos ha introducido. Hemos tenido la ventaja de disfrutar, incluso de ver cómo hacían uso de nuestra biblioteca hogareña, aun cuando no entendíamos el para qué. Claro que muchos no tuvieron esa suerte, ni tienen esa suerte. No la tuvieron ni la tienen, y son muchos. Yo le diría, entre usted y yo, son demasiados. Son demasiados aquellos que se acercan al texto de cualquier otro modo que no es el que usted y yo preferiríamos. Son millones de hogares donde no hay bibliotecas hogareñas, donde el personaje de Mafalda no puede ver a su padre consultando el diccionario, ni niños ni adolescentes compitiendo por alguna lectura. Esa es también parte de nuestra realidad. Si nosotros pensáramos la lógica de las políticas públicas vinculadas con el libro y con la lectura, y entendemos las bibliotecas públicas como un instrumento, como el vector principal de esas políticas públicas, deberíamos partir de esta idea. Usted y yo fuimos probablemente privilegiados. Muchos otros no. Y eso es parte de una realidad. Usted me dirá, pero ¿puede lo digital acaso venir a saldar esta deuda? Personalmente creo que hace falta muchas otras condiciones que son necesarias, no suficientes, para que lo digital pueda cumplir el rol que tenemos la expectativa de que cumpla. Cuando nosotros pensamos en cómo muchos empiezan, sabemos que hubo detrás una estructura, hubo una arquitectura familiar, hubo un núcleo estructurante, hubo una educación compartida entre familia y escuela. Dos sistemas que están en plena transición. ¿Usted quiso decir crisis? ¿Se le escapó? No, querido amigo. Transición. Esto es una transición que vino para quedarse. Tampoco vaya a ser que usted se convenza de que esto va a durar poco. La transición vino para quedarse. Ni las arquitecturas familiares resisten como resistían antes, ni las instituciones educativas cumplen el rol que cumplieron. El vínculo de ellas con el libro y con la lectura es forzosamente diferente. Eso no significa que nosotros no tengamos que, por supuesto, entender el cómo, el cuándo y con quién hacer lo que sabemos hacer. Por supuesto que algunos de ustedes comenzaron con grandes lecturas y grandes autores que le dieron espesor a la tinta. Lo llevaron con imaginarios muy lejos. Otros no tanto. Pero todos descubrieron en el texto algo importante. Algo que sigue en algunas generaciones, cautivándolos de tal modo que están dispuestos a seguir pasando tiempo solitos, allí, inmersos en una lectura, incluso mordiendo los libros para marcarlos. Esa situación no es para todos por igual. De hecho, muchos lo hacen, aun si no lo pueden morder. Bueno, si lo muerden tendrán que pagar el dentista. Esa es una de las diferencias. Hay otras. Pero en fin, unos y otros no se diferencian tanto cuando recuperan en el texto la idea de que hay un personaje detrás, que hay un desdoblamiento, que está él y el lector, que está él y el autor. Son muchos los que todavía viven pensando que en el texto
se puede vivir bien. Otros navegan, insertan el texto entre otros múltiples estímulos y hacen como con los palitos chinos, una suerte de destreza infinita, de tal modo que juegan entre estímulos, soportes, medios y lenguajes de una forma que usted y yo no podríamos hacerlo. Esa realidad es una realidad a veces demasiado dura, hasta a veces incomprensible para algunos de nosotros. En algunos casos entramos en crisis, dijo. Es verdad que a veces la transición nos lleva por algunos pasajes de crisis y nos hace pensar en profundidad si estamos defendiendo una cultura modélica o por el contrario el antimodelo. ¿De qué lado estamos? ¿Qué registro estamos haciendo de lo que ocurre? ¿Estamos concentrados en la cultura letrada o en la cultura ilegítima? ¿Estamos vinculados con la lectura inmersiva decididamente y lo único que promovemos, facilitamos y estimulamos es la lectura inmersiva, en detrimento tal vez de la lectura marginal, intersticial, fragmentada? ¿Sabemos lo que es la lectura polifónica? ¿Entendemos lo que son esos trabajos del lector cuando se pone además a producir textos porque no importa cómo sea el final, no le gusta? Y cuando no le gusta el final, ¿sabe lo que hace? Usted, que siempre tiene algún descarriado en la familia, pregúntele. Cuando no le gusta el final, se pone a reescribirlo. No es que toca el texto canónico, no se preocupe, pero es capaz de intervenir desde un lugar diferente, que no es la del lector que usted supo conocer. ¿De qué nos estamos ocupando? ¿De la lectura y escritura performática o esa lineal? ¿Nos estamos ocupando de la lectura transmediática? Esa que es capaz de buscar en otros soportes cuando la huella que dejó el autor no la puede colmatar solo. Esa fisura que quedó en el guión no es capaz de completarla aisladamente. ¿Modelo o antimodelo? Es un problema. Probablemente lo bueno, si se quiere lo ambivalente de la situación, es que ambas cosas subsisten. Sigo viendo muchos niños apegados a esas tapas acartonadas, mordiéndolas. Pero sigo viendo los niños que vi ayer, y probablemente menos de lo que voy a ver mañana, apegados a los textos, desapegados del papel, leyendo en otros soportes y en otros contextos. Por supuesto que la cosa no está fácil, ustedes lo saben. Vivir en un mundo sobreestimulado, eso no es para cualquiera. Está claro que ustedes cuando ingresaron a la Biblioteca Nacional, como todo rito de pasaje, cuando uno ingresa a estos sitios catedráticos, apagaron todos masivamente sus celulares, ¿verdad? Bueno, no respondan. Tampoco hace falta que se autodelaten de eso. Pero vio que los estímulos están allí y cada vez son más numerosos. No importa dónde usted esté. No importa dónde ellos estén. Existe un sobreestímulo permanente, no importa en qué contexto, no importa en qué momento. No es fácil sostener la lectura y el rol del libro en esa nueva situación. Yo diría más, algunos agitados viven haciendo con destrezas increíbles lo que usted y yo tardaríamos tal vez menos tiempo. Es que cambiar de una función a otra produce un pequeño estrés cognitivo.
Hay dos autores en Stanford que se dedican a eso, no vamos a citar al pie porque esto sería... Habría que habría que encontrar alguna fórmula de nota al pie. ¿Qué le parece a usted? Una nota al pie, entonces, si el televisor se ha puesto con las notas al pie, ¿por qué no nosotros? Entonces me evitaría las citas, ¿no le parece? Entonces, Ophir y Nas son dos profesores que se dedican a estudiar los multitarea compulsivos, no los multitarea, porque usted es multitarea, esa es multitarea, esa es multitarea, siempre fuimos multitarea. El problema es lo compulsivo, esos que distribuyen en pequeñas fracciones de tiempo una cantidad casi infinita de tareas. Allí hay un pequeño problema. De hecho, lo que todo el mundo conoce como multitarea en realidad debería ser completado por un término técnico, que se llama multisharing. Es en cómo fragmentan el tiempo. El problema no está en ser multitarea, sino en cómo fragmentan los tiempos para asignarle una porción pequeñita, cada vez más pequeñita, a esa infinita cantidad de tareas en una misma unidad de tiempo. Esa situación es nueva, porque pensar la lectura en estos contextos no es pensar la lectura ayer. Tal vez no sea incluso pensar la lectura mañana. Pero en todos los casos, sí estoy seguro que para muchos de ellos entrar en esas catedrales resulta difícil. Hay algo, ¿vio? Hay algo que les sucede que les hace el pasaje difícil. Debe ser que las bibliotecas son algo serio, pero también a veces algo demasiado solemne. Usted vio cómo somos nosotros. Para parecer serios hay que ser solemnes. Usted sabe eso. No es cuestión de, escúcheme, ni ironía acá no cabe. Un saludito con una sonrisa indebida, esto no es para nosotros. Hace poco, en un evento donde discutíamos sobre esto, un señor, un profesor, de casualidad ministro de Cultura, usted sabe, de vez en cuando, ministro de Cultura, y tiró en su Facebook, oigan, díganme, ¿qué esperan ustedes de una biblioteca pública que no están recibiendo? ¿Quieren que les cuente? ¿Está seguro? Piénselo otra vez. Tómese otra oportunidad. Esto no es sencillo. Le dijeron, mire, yo quiero leer cómodamente. Quiero en mi reojo encontrar alguna planta. Saber que el mueble en el cual estoy sentado no es el peor que el Estado ha encontrado para darle la posibilidad a alguien que quiere leer, que lea y disfrute. Cosas tan sencillas como esas, simplemente que fueron miles. Miles para decirnos que en realidad hay una situación compleja cuando nosotros nos paramos desde aquí y se lo decimos como se lo decimos. Entre otras cosas porque somos invisibles, y cuando somos visibles, somos esto. Invisible significa que nos agotamos con las políticas de cultura de las ciudades, sacando a la calle una o más veces por año, de noche, espectacularizando las librerías y de vez en cuando las disquerías, pero raramente iluminamos las bibliotecas. Las bibliotecas son esa parte del patrimonio más oscurecido de la ciudad. No le digo que ponga una marquesina, no se preocupe, no le estoy pidiendo cosas raras, usted sabe que... Pero usted estará de acuerdo conmigo que la sacamos poco a la calle. Pasearla no es sencillo. En todos los casos, mostrarla podría serlo si estamos predispuestos a ver algunas fórmulas que hasta ahora no hemos explorado. En definitiva, debe ser que muchos eligen el procomún, se apropian de los espacios que el Estado
subcontrola para hacer sus cosas. Allí, donde usted no lo imagina, allí están leyendo. Allí donde usted no los esperaba. Allí donde no hay nada que diga, aquí se lee. Esto es una biblioteca. Las personas utilizan sitios y lugares, contextos y situaciones cada vez más diferentes para leer. Claro que hay cosas que parecen haber poco cambiado, por supuesto. No se preocupen, no traje ninguna foto de bibliotecas para mostrar algo similar. Pero cuando todo parecía que nada iba a cambiar, de pronto, esos son charrúas, chiquitos, uruguayos, que desde la primaria han recibido dispositivos, que llevan a clase y también llevan a casa. Usted se imagina esos millones de hogares donde nunca hubo una biblioteca hogareña, donde nunca vieron a sus progenitores con un texto en lectura, ni siquiera un periódico. En esos hogares también están llegando estos dispositivos. Extraordinario. ¿Está su texto ahí? ¿Y su texto? ¿Y su biblioteca? ¿Está preinstalada la aplicación de su biblioteca donde tiene la posibilidad de... Está preinstalada, imagino. ¿No está preinstalada? ¿Usted no habló con el proveedor para que en la primera pantalla, la primera aplicación que tenga disponible sea una biblioteca? Tal vez valga la pena pensarlo, porque son millones. Millones. Millones significa que en los próximos años en Latinoamérica serán algunas centenas de millones. ¡Qué oportunidad extraordinaria! Oportunidad extraordinaria que tal vez no reemplace esto. Más aún, esto tal vez no lo volvamos a ver. O sí. O ambas cosas. O todo junto. Pero en todos los casos hay que saber que si usted y yo amamos tanto leer en papel, y eso no va a cambiar, hay muchas personas que tal vez hayan comenzado por una sensibilidad diferente. Más aún, algunos tal vez hayan tenido poco tiempo para hacerse de un amor por el papel. Muchos ya nacieron con esa posibilidad, la posibilidad de entender el texto desapegado del soporte. Me parece que es ahí donde se están dando las situaciones difíciles de entender para nosotros, en la hibridez. Cuando está el niño o el adolescente estudiando en casa, ¿su biblioteca ubicua está accesible? Ah, no, claro. Que se olvidó de ir a la biblioteca y ahora tiene la pregunta ahora, no hace una hora, ni la tendrá mañana. ¿Y usted sabe si su biblioteca, que no es ubicua, al no estar, lo que significa? Significa algo que sé que ustedes no pueden comprender. Hace que el adolescente que no encuentra la respuesta utiliza algo que llaman answers de Yahoo. Ninguno de ustedes puede comprenderlo, yo les pido que busquen al descarriado de la familia, que van a encontrar alguno, toda familia tiene a alguien así, que cuando no sabe responder una pregunta, entra en internet y hace la pregunta. Y siempre hay alguno que le responde. Un brevísimo paréntesis porque me sucedió ayer por primera vez en la historia. Y lo quiero contar porque estaba aquí en Bogotá y lo contaré tal vez muchas veces más en el futuro. Estaba en el hotel, leyendo en mi computadora, y me llega un correo electrónico
de alguien que desconozco. Decía, por favor, profe, ¿cuál es la respuesta? Signo de interrogación. Y pegaba una imagen. La imagen era la de una pregunta en múltiple choice de un examen que estaba teniendo. La pregunta era sobre un libro mío. Se los puedo enviar para que vean. La primera vez en mi vida que me ocurrió anoche. Se imagina, sí. Se imagina la respuesta que le envié. Sí. Me pasó ayer. Una anécdota para cerrar un paréntesis. Simplemente para decirles que cuando ellos no encuentran la respuesta, si usted no está disponible, alguien lo estará. Más aún, usted debería acostumbrarse a que su biblioteca compita entre tantas otras respuestas. Porque lo meritocrático compite cada vez más con el demos. El meritus, el demos. ¿Qué problema? ¿Usted se imagina su biblioteca premiada? Finalmente la biblioteca tuvo una mejor respuesta que la de sus pares. Porque en Yahoo la mejor respuesta está pagada por la fama. La mejor votada queda arriba. ¿Se da cuenta? La fama. Así funciona esto. No funciona de la manera en que usted y yo queremos, pero funciona en esos entornos. Funciona donde hay merchandising, donde hay un sistema de creencias, donde hay emoción, donde hay con cierto ambiente familiar, redes sociales, un entorno donde el libro viene a competir, a alternar, a subsumirse, a liderar, a remitir y a ser el destino de una remisión. Esas escenas transmediales son para nosotros esenciales, hacen a nuestra existencia. No, oiga, aquí el libro. Y anecoicamente, ¿vio? Bajamos el cono del silencio y usted se acalló. Esa es la forma que tienen la amplia mayoría de las personas de estudiar, de leer y de compartir. Así funcionan muchas escenas, incluso algunas universidades. Debe ser que habrá que acostumbrarse cada vez más que la experiencia de lectura y de la escritura, lectura y escritura, ¿usted a qué se dedica? A promover la lectura. Equivocado, querido amigo. Equivocado. Para adquirir derecho de ciudadanía no es suficiente. La participación también pasa por la escritura. Lectura y escritura. Esa conjunción es la llave de la alfabetización básica. No le estoy pidiendo alfabetizaciones, estoy pidiendo aportar a aquello que es importante para adquirir una ciudadanía plena. En esas experiencias donde el consumo, la fricción, la información y la socialidad se entremezclan. Allí tenemos que insertarnos. Ese es nuestro nuevo entorno. No es el que queremos. ¿Es el deseable? ¿Es el que usted quiere? ¿Es el que usted quisiera? Yo estoy seguro entre usted y yo que detrás de esos anteojos hay un no. Detrás de los míos también hay un no. Pero ¿sabe qué? Así funciona. Si nosotros pudiésemos adoptar una política pública que nos llevara a entender que la amplia mayoría de las personas entienden la lectura y la escritura en escenas mucho más complejas, donde navegan entre lenguajes, poniendo en competencia actores sociales, fuentes anónimas y particulares, que juegan con ellos en favor de su propia finalidad. Si reconociéramos que esas escenas son lo importante, deberíamos poner en perspectiva lo que queremos hacer y reconocer de entrada que esto va a más.
Pasé por la seguridad del aeropuerto y esta vez vi a alguien que batió un récord anterior. El tipo tenía 2 computadoras, una tableta y 3 celulares. Ahora, yo viajo mucho. O sea, esto empezó hace años. Mire cómo vamos. 2 computadoras, una tableta, 3 teléfonos celulares. Esto está sucediendo. El volumen de información que circula es cada vez mayor. Tan grave es como es grave el crecimiento de un dispositivo cada vez más pequeñito. Eso que está en la bolsa de la dama y en el bolsillo del caballero. Eso que usted puede negar, pero que está cerca de millones y millones de pasajeros de Transmilenio, todos los días. ¿Dónde está su biblioteca? ¿Su biblioteca? ¿Y la suya? ¿Está disponible ahí? ¿Usted le ofrece sus textos? ¿Usted que es autor? ¿Dónde quiere estar? ¿En la catedral? Puede. Más aún, es su opción de vida. Usted puede tomar eso. Lo que sí sabemos es que como política pública, como biblioteca pública, tenemos el deber de ir por todos, no por algunos. No es por el lector que yo quiero, no es por la lectura letrada, la lectura legitimada, la lectura meritocrática. Es también por la lectura marginal, es también por la lectura ilegítima, es por aquello que el informante en las encuestas nacionales de lectura no nos dice por vergüenza. Eso que el informante calla para no reconocerse, porque nuestra pregunta tiene que ver con lo legitimado. No queremos perder un lector más. La vocación de la política pública vinculada con hacer llegar la lectura y la escritura a cada uno de los ciudadanos depende en gran parte del rol que quiera jugar la biblioteca. Usted puede quedarse en la encerrona en la cual nos hemos metido solos, pero también puede ampliarlo, puede ir por más, puede decididamente, sabiendo que leer la argumentación, la conversación es contagiosa y que por supuesto muchos hablan para no decir nada. ¿O usted cree que cada vez que las personas dicen en Twitter, entré a la pizzería, pedí la pizza, tardó mucho, algunos consideran eso escritura y lectura? Mire, lo que yo sí sé es que Internet nos trajo desde hace 15 años, aunque lo negamos durante más de 10 años, nos devolvió a la lectura y a la escritura. ¡Qué error el nuestro! ¡Qué gravísimo error el nuestro! ¿Sabe lo que hicimos con eso? Lo negamos, porque no era prestigioso. Esos textos no eran canónicos. Y sin embargo, nos dio la gran oportunidad de recentrar gran parte de los consumos culturales en y a partir del texto. Extraordinaria paradoja. Si nosotros supiéramos que sobre esto se puede trabajar, estaríamos pensando cada vez más en esos ciudadanos jóvenes que no entienden la ciudad. Ciudadanos GPS. Si le pide el nombre de las calles a la derecha, al frente, atrás y a la izquierda de sus casas, son incapaces de decirles el nombre. Porque ¿para qué? Si está el GPS. Más aún, no se le ocurra preguntarle qué significa el nombre de esa calle. Boulevard, bueno, alguien de la historia. Esa generación GPS, que no le importa tanto las 10 o las 10, sí sabe
que para sobrevivir necesita leer y escribir. Probablemente la alfabetización que nosotros estamos promoviendo no sea la más adecuada. Probablemente la ciudad se parezca cada vez más a algo ilegible, ininteligible. Intenta recorrer 100 metros. Intenta encontrar algún mensaje que no remita a otro espacio. Encuentre un objeto que no sea además sujeto de metadatos. Trate de encontrar algo que no lo lleve a otro lugar. Hacer inteligible la ciudad cuesta cada vez más. La biblioteca es parte de la ciudad. Formamos ciudadanos. La lectura y la escritura están hechos para una ciudadanía plena. Si no hacemos posible la lectura de la ciudad desde la biblioteca, es porque la biblioteca ya no está en la ciudad. Si pensamos en eso, lo único que acabaremos viendo es, salvo ustedes, claro, que han apagado todos el celular, que nadie saca fotos, que nadie está tuiteando las tonterías que yo y otros dicen. En la ciudad, de eso está lleno. Esa es la ciudad en la cual nuestra biblioteca está. Esa es la ciudad para la cual usted está formando ciudadanos, que demanda lenguajes más amplios, interacción del texto con otros lenguajes, una capacidad de interactuar entre soportes, lenguajes, narrativas, tecnologías estéticas muy diferentes. Yo sé que muchos de ustedes son docentes, así que no hace falta que les explique que si ustedes intentan de otro modo, lo que van a obtener es... Yo ya estoy viendo algunos que se están... Voy a ver cómo logro para que esto no suceda, por lo menos no delante de la directora. Pero saben que el rol de formar personas es cada vez más difícil, porque la situación se ha hecho compleja. Algunos están aquí y también están allá. ¿Dónde está usted? ¿Está usted aquí o en la comunidad en Facebook? ¿Está usted aquí o tuiteando para la comunidad que la sigue? ¿Está usted aquí o interactuando con el cliente, con el profesor, con el docente o con el alumno que está en algún otro lugar? ¿Sabe qué significa eso? Pérdida de significación de los contextos. ¿Cómo va a hacer usted para que la lectura y la escritura en la biblioteca sean lectura y escritura en la biblioteca? Sépalo, no hay contexto que resista. Hay una pérdida de significación de los contextos notable. El desplazamiento en el Transmilenio no es desplazamiento en el Transmilenio. Es muchas otras cosas además del desplazamiento en el Transmilenio. Entre otras cosas puede ser lectura y escritura. Como estar aquí puede ser también muchas otras cosas que escucharon, tomar nota y escribir. Esta situación es nueva y tiene múltiples efectos y causas. Sintéticamente, porque vivimos en una cultura de la pluriatención. Es evidente. La capacidad de prestar atención a distintas fuentes de información casi simultáneamente, una superposición de medios, un solapamiento de consumos. Claro, es que ustedes, aquí yo no puedo dar ese ejemplo, porque ustedes no van a saber comprenderme. Pero miren, las personas que ven televisión, de vez en cuando, por ejemplo 2 horas por día, ni siquiera 3, 2 horas por día, encienden la televisión y encienden Facebook a la vez. Tienen un ojo y un ojo, una destreza extraordinaria. Un ojo en el celular, un ojo en la televisión. Así no se puede. Es pluriatención. Solapamiento de medios, para que le gusta buscarlo en inglés, staking media. Creo porque en Latinoamérica, si no lo decimos en inglés, por ahí no. Suena teoría de este señor. Staking media, ¿no? Apilamiento de medios.
Eso implica solapamiento de consumos. ¿Qué está viendo usted? ¿La ficción o la conversación? Más aún, la amplia mayoría de los que conversan viendo televisión lo hacen sobre lo que están viendo. Conversan con personas que no están al lado. Porque ¿sabe qué? Somos cada vez más uno. La amplia mayoría de las grandes ciudades en Latinoamérica, y son muchas las megalópolis en Latinoamérica y van a seguir creciendo en ese sentido, tienen cada vez más personas que viven solas. ¿Usted sabe lo que es ver televisión solo? ¿Sola? Pues mire, con el otro ojo, usted ve sus amigos. Usted está en ese grupo de WhatsApp. Búsquenlo en internet, ustedes no saben lo que es, pero es una cosa media estrambótica que la gente usa para hablar, aún viendo televisión, están en el trabajo y lo usan también. Es más de eso, más de esa pérdida de significación de los contextos. ¿En qué biblioteca está pensando usted? ¿En esa donde cuando usted ingresa a una comunidad de lectores y escritores? ¿En esa comunidad que pretende que cada uno de sus provisionales habitantes se vuelva miembro de ese grupo de WhatsApp? Del WhatsApp de la biblioteca, digo. Es difícil pensar para hoy, mucho menos para mañana, sobre todo cuando la cultura de las destrezas no son las nuestras. Cuando la cultura joven hace que Camilo se siga vistiendo joven aunque ya tenga unos años. Solo está calvo. Pero la juventud, eso es un valor social. La madre y la hija que se intercambian la ropa. Increíble. Usted vio la cultura joven. Para el mundo editorial ese es un problema serio, porque entre otras cosas, si siempre tuvimos dificultades entre los 9 y los 12 años, ahora la cuestión pasa por los 8 y los 14. Entre los 8 y los 14 no sabemos si miran para arriba o miran para abajo. ¿Qué texto? ¿Qué texto le va a sugerir usted? ¿Qué texto le va a sugerir usted a sus lectores? Cultura juntos pero separados. Claro, hace tiempo que la televisión salió del living. ¿Usted se recuerda cuando la familia toda junta, sentada al mismo tiempo, puestos los dos ojos cada uno de ellos en el televisor para ver lo mismo durante un lapso de tiempo? Pero después se ensancharon las clases medias, ¿vio cómo es Latinoamérica? Se ensancharon las clases medias. ¿Y qué hacen las clases medias? Le compran un televisor para cada habitación. Entonces, juntos pero separados. Ya no vemos el mismo programa a la misma hora, en el mismo lugar. Pero la cosa no termina ahí, claro. Porque la desmaterialización hace que veamos cada vez más televisión fuera del televisor. Así que ya no es juntos pero separados porque estamos en habitaciones con soportes diferentes, pero en el televisor. Y ahora vemos televisión en cualquier momento, en cualquier lugar. Ese cambio es importante, tan importante como el último, esa cultura hiperurbana. Esos jóvenes que entre dos ciudades no conocen nada. La cultura mediática es intercambiable con cultura urbana. Antes de salir a la mañana yo miro el tiempo. Yo sé que en Bogotá llueve muy seguido y siempre me olvido el paraguas. No sé para qué miro el tiempo, ustedes me dirán, pero miro el tiempo a la mañana, ¿ves? No se puede entender la ciudad sin los medios. No puede entender usted qué embotellamiento hay si usted no consulta los medios. Cultura urbana es cultura mediática. Entre los jóvenes en particular la cultura es hiperurbana. Van de ciudad en ciudad. En el medio no hay nada. Ese conjunto de fenómenos que hacen a los comportamientos sociales son muy importantes para nosotros. Porque si no, no entenderíamos lo que está sucediendo. No entenderíamos, entre otras cosas, que las experiencias de consumos culturales que vinculan actores sociales, contenidos y contextos están cambiando.
tan significativamente que en primer lugar lo que sucede es una desmaterialización. El libro se desapegó del soporte tradicional, como la televisión se desapegó del televisor. Y se rematerializa, mejor dicho, se rematerializa muchas veces, N veces. Así como la televisión se rematerializa en N soportes, el libro también puede rematerializarse en N soportes. Yo estoy seguro que en todos los Smart TV de Colombia pronto va a haber una aplicación preinstalada, porque vio que ahora hemos pasado del paradigma de la descarga al preinstalado. Usted vio que cuando compran un celular, las primeras aplicaciones que están en la primera página vienen todas preinstaladas. ¿Te vio eso? Vienen los Smart TV, también vienen preinstalados. Estoy seguro que pronto va a haber una aplicación que diga Biblioteca Nacional. Estoy convencido. Como lo va a haber en muchos celulares, de tal forma de que no importa dónde estén esperando, en cualquier tiempo de espera de esta ciudad, como de muchas ciudades de nuestra Latinoamérica, grandes factorías eficientes en producir tiempos de espera. Nosotros somos muy eficientes en producir tiempos de espera. No sabremos producir otras cosas, pero eso lo sabemos hacer fantásticamente bien. En cada tiempo de espera puede haber un intersticio para leer, un intersticio para comunicar, un intersticio para escribir. Allí hay oportunidades que hay que encontrar y que vale la pena, sabiendo que los productos de la creatividad, la cultura digital, interactúan totalmente diferente con los contextos. Usted no espera de la biblioteca lo que siempre le dio, y los usuarios mucho menos. Por supuesto que interactúan de manera diferente con las formas materiales, con las relaciones espaciotemporales, con los medioambientes. Se quieren vincular de manera diferente con el libro. No quieren andar paseando y navegando la biblioteca para pasarse 8 minutos que no tienen para encontrar ese libro. Por supuesto que en esta nueva situación el contexto institucional importa, y mucho. O el marco normativo no les importa. Claro, ustedes cuando buscan en internet utilizan algún buscador y van a funciones avanzadas, y entre las funciones avanzadas, por supuesto, utilizan todos los operadores booleanos para que la segmentación sea tal que encuentran inmediatamente lo que están buscando. Ustedes no son de esos de poner la palabrita y a buscar. Y entre otras funciones avanzadas utilizan esa que dice con derechos, porque vio cómo somos nosotros. Los derechos primero. Pero ahí afuera hay millones de personas que no entran a las funciones avanzadas del buscador y les importa poco el tema de los derechos. Cultura Remix es un libro de Lessig de 1998 que vale releer. Vale la pena releer para entender. Lessig, 1998, Cultura Remix. Si no entendemos lo que está sucediendo, nos costará mucho poder insertar nuestra propuesta en esa nueva forma. Porque lo que es relevante socialmente no está ocurriendo dentro de los circuitos legitimados. Cuando usted cree que la cosa pasa por acá, ellos van por fuera. Los circuitos de legitimación para ellos no son los mismos que para nosotros. Son tan diferentes que deberían hacernos pensar que algo está ocurriendo cuando nos va tan mal en las pruebas internacionales sobre competencias lectoras. Gratuito no es. Gratuito no es. Usted puede decirme, oiga, eso en la escuela. ¿Qué tiene que ver la biblioteca pública en esto? Fantástico, es una posibilidad. Entonces puedo decir, todo lo que tiene que ver con las competencias lectoras no me conciernen. Es una posición de la biblioteca pública. En todos los casos le concierne a la biblioteca escolar, pero no a mí. Por supuesto. Puede usted decirlo. Puede también decir que la lectura hace al derecho de ciudadanía y que para ejercer el derecho de ciudadanía todo el tiempo, a lo largo de toda la vida, hace falta competencias lectoras toda la vida.
¿O usted no sabe que las encuestas nacionales de lectura y escritura están demostrando que la gente deja de leer el día que dejó la escuela? ¿De eso no nos vamos a hacer cargo? Del mantenimiento y de ofrecer algo atractivo para que esas competencias lectoras subsistan a los avatares y esa gran cantidad de estímulos que reciben los adultos y jóvenes fuesen de algún modo derrotados por nuestra propuesta. Hay muchas formas posibles, pero sepan que en todos los casos esas competencias lectoras muestran una enorme brecha en nuestros países entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Cuál es el rol de la biblioteca pública? Seguir a los que ya leen, al lector frecuente, a esos que cuando miramos las respuestas en las encuestas nacionales nos reconfortan. Todavía aquí hay un porcentaje importante de lectores frecuentes en Colombia y estamos satisfechos. Piensen, señores, señoras, en ese 50% que están opacados por las encuestas. ¿Saben quiénes son? Esos lectores que llamamos poco frecuentes, infrecuentes. Según algunas encuestas en algunos países los llaman lectores débiles. Aborrezco esa categoría. Lectores débiles. ¿De quién se va a hacer cargo usted? Yo no lo sé, pero sí sé que vale la pena la pregunta. Sí sé que vale la pena estas preguntas. Porque si tengo que ir a las propuestas, siempre hay propuestas, ¿tío? No es cuestión de quedarse así nomás. Lo primero es saber que si nos quedamos con el monolenguaje, nos quedaremos con aquellos que aprecian el monolenguaje. Y la cantidad de estímulos que reciben hacen que la amplia mayoría crezcan en otras competencias lectoras y en la manipulación y en la interacción con otros lenguajes y no solamente con el lenguaje texto. Es cada vez más difícil abrazar a nuestros ciudadanos solo con el texto. Por eso hace falta otras vías de acceso a los objetos de conocimiento. Tal vez reconocer, por ejemplo, que lo que no hicimos hasta ahora deberíamos pensarlo. Esta Biblioteca Nacional se creó en 1937. Y bien, el Mecano comenzó allí por el 38. Incluso hubo algunas versiones anteriores, en 1932. ¿Cuántas bibliotecas públicas incluyeron juegos? Claro, es que la palabra juego es videojuego, ¿no? Para usted. Claro. Es que lo acabamos de descubrir. Pero las bibliotecas hace mucho que tienen niños en las puertas. Podrían tenerlos más. Muchos más, si pudiéramos elaborar pensando en que lo lúdico y constructivo tiene mucho para dar. Muchísimo para dar, inclusive en lo virtual. Mire, SimCity seguramente a algún descarriado de sus familias les dice algo. Un juego de navegación de ciudades, construcción de ciudades. Miren, ahora hay juegos sobre el SimCity que le permiten a los usuarios crear formas y comportamientos y lugares públicos y repensar las relaciones entre las personas y repensar las arquitecturas familiares. Digo, lo lúdico constructivo es un lenguaje. Por supuesto que podemos incorporar formas de enriquecer los objetos con realidad aumentada. Alguien, un bibliotecario concretamente, amiguísimo, me decía hace poco, pero vos viste los pocos libros que traen código QR. Es que los editores, menos mal que estaba otro en la reunión y dijo, ¿sabés lo que yo hago? Yo en la política de curaduría y de remisiones, cuando encuentro en un libro un párrafo, un apartado, una mención, una nota al pie, que amerita algo más, y eso que amerita lo puedo transformar en una remisión, en un código QR, lo imprimo, lo corto y lo pongo ahí, distraídamente en esa hoja. El que lo encuentra, lo encuentra.
Y el que no lo encuentra, pues no lo encuentra. Son formas de enriquecer y de obtener nuevas visiones. ¿O ustedes creen sinceramente que Howard Gardner, que hace 30 años que está pensando en que las inteligencias múltiples son 7, 8 o 9, está equivocado? ¿O usted todavía cree que todos tenemos una inteligencia particular, que es la lingüístico-verbal, que es la que hizo que todos nosotros estemos aquí reunidos? No, mire, hay 6, 7 u 8 más, además de la lingüístico-verbal. Si usted solo quiere representar objetos de conocimiento basándose en el texto, le va a costar. Tal vez pueda enriquecer esa narración con otros contenidos, porque no aplicaciones que le den otro volumen, que le permitan al usuario entender ese párrafo árido que el titular de la materia no supo explicar de otra manera. Hay cada titular, yo le digo, escriben textos que ni ellos podrían aprender con esos textos. Y bien, con poquita cosa podríamos obtener otras representaciones, ¿verdad? ¿Eso lo podemos hacer desde la biblioteca? Claro, por supuesto. Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer que la ciudad sea un juego. Podemos vincular la biblioteca pública, comunitaria, popular, con eso que está ahí afuera. Podemos vincular la narración con esa ciudad. Convertir, como decía Michel de Certeau, la ciudad en un hipertexto. La biblioteca es el nodo epicéntrico. Desde aquí puedo redescubrir la ciudad. Puedo invitar a repensar la ciudad. Puedo encontrar allí en la ciudad el elemento que remita a un nuevo texto. Más aún, es cuestión de incrustar en esa ciudad suficientes símbolos como para que traigan a mis lectores a esta biblioteca. Lo que no entendieron tiene que estar disponible allí, en eso que el bolsillo del caballero y la bolsa de la dama permite extraer. O la biblioteca pública tiene que estar encerrada. ¿Es un lugar o un espacio? Es un espacio. No es un lugar ni un tiempo. Podemos, por supuesto, entender que hay muchas formas de producir y de reproducir contenidos y que lo digital lo aporta. Uno de los tantos servicios que podríamos prestar, no solamente como en esta fantástica biblioteca de aquí cerca, Arango, donde además puedo interpretar música. ¡Wow! Extraordinario. Sino que además puedo imprimir algo que yo le di volumetría y que puedo entender desde otro lugar, o solo tengo que imprimir textos. ¿Alguien le dijo, alguien escribió en el estatuto de su biblioteca que solo usted puede imprimir textos? ¿O podría imprimir otras cosas? ¿Podría, por ejemplo, usted pensar en múltiples formas de poner en contacto los contenidos? ¿Podría pensar en múltiples lenguajes? Lenguajes orgánicos e inorgánicos, ¿por qué no? Lenguajes que promueven ciertas experiencias de interpretación, musicales, informáticas, audiovisuales. O el lenguaje informático no es un lenguaje, o no se escribe con letras, o un hackathon en una biblioteca es prohibido. Perdón, director. Encima traen a alguien que lo ratifica. Por eso me trajeron, ¿eh? Claro, ahora entiendo. Digo, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de pensarlo, muchas, porque hay otros lenguajes y otros códigos. E insisto, yo me enamoré hace cierto tiempo cuando vine a esa biblioteca y vi que además podía leer partituras y además las podía interpretar. Porque había cabinas donde podía interpretarlas. Extraordinario. Eso es una biblioteca pública. Está más cerca de la biblioteca pública que tal vez sea atractiva para una amplia mayoría de los ciudadanos, probablemente. Probablemente. Y si me vuelve a sacar el cartel, la voy a insultar. Cuídese. Esta señora es la que me está cuidando, es la que me está cuidando excesivamente. Pero ya termino, ya quédese tranquila.
Mire, creo que la biblioteca puede ser una comunidad de lectura y escritura. Me parece que puede ser algo más que un proveedor de bienes, un proveedor de servicios, que puede, por supuesto, ejercer y debe ejercer la curaduría en un sentido amplísimo, pero que puede y debe además adicionarle una actitud de conversación. Actitud. No el bibliotecario ojo de pez, que ya lo detecta y no se da vuelta por las dudas, está esperando a ver si se retira. Dios, hay de esos. Bueno, lo que estamos proponiendo es otra cosa, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo es una conversación, lo que estamos proponiendo es ubicuidad, lo que estamos proponiendo es estar donde nos necesitan. Estamos proponiendo romper la relación espacio-tiempo. Estamos entendiendo que lo digital es ambivalente, trae tanto negativo como positivo, que esconder lo negativo es imposible, más aún, que eso quede en manos de los utópicos, no es mi caso, que eso quede en manos de los deterministas tecnológicos, no es mi caso. Pero sabiendo que es ambivalente y sabiendo que nos tenemos que hacer cargo de lo negativo que tiene, sé que tenemos muchas posibilidades si nos hacemos cargo de lo positivo que también tiene. Y entre lo positivo tiene, entre otras cosas, la posibilidad de colaborar. Ustedes van a ver proyectos, hoy y mañana y pasado, proyectos donde la biblioteca se ha hecho permeable, donde los ciudadanos, los colaboradores, aquellos visitantes y aquellos que no son visitantes, participan de algún modo en enriquecer el patrimonio que gestiona la biblioteca. Me parece que la biblioteca es además una fuente de creatividad. Yo no estoy promoviendo de ningún modo que hagamos cualquier cosa con los derechos. Los derechohabientes están allí, están hechos y están puestos allí para respetarlos. Pero creo que la biblioteca puede estimular formas creativas. Formas creativas. Y eso pasa por una forma de animar a los lectores a hacer otras cosas con nuestros textos. Me parece que si entendemos biblioteca como comunidad de lectura y escritura, tenemos que entender que las escenas son indeterminadas. Yo tengo la sensación de que las escenas en nuestras bibliotecas eran siempre determinadas. El señor se fijaba en algún tipo de fichero electrónico, digital, mostrador, obtenía su libro, se sentaba y leía. Obtenía su libro y se lo llevaba en préstamo. Mire, no había nada más previsible que una biblioteca. Nada más previsible que una biblioteca. Y bien, yo creo que ha llegado el momento de decir que esas escenas son absolutamente indeterminadas. Entre otras cosas porque el flujo de información, el flujo de intercambio y la forma de poner en relación narraciones, estéticas, lenguajes, en esas instancias que pasan con nosotros, presenciales o remotas, subcontroladas o nada controladas por nosotros, ameritan una mirada inteligente. Son escenas indeterminadas porque no sé de dónde llega, ni quién lo remite. No sé si me está leyendo desde un monumento que no entendió y encontró el código QR puesto por la Biblioteca Nacional. No sé si está llegando a mí a través de esa aplicación. No sé quién lo remitió. Es indeterminado. Pero sí sé que estoy prestando un servicio, tal vez el servicio que deba prestar. Sé que tengo que comprender más. Sé que puedo brindar múltiples formas de representar ciertos objetos. Sé perfectamente que puedo contribuir. Que puedo contribuir con el aprendizaje. Que puedo promover múltiples remisiones. Que puedo poner en red las bibliotecas, ya lo sabemos. Que la red funciona poco, también lo sabemos. Que tenemos que trabajar en la contribución, en la colaboración, en la red, lo sabemos todos. Y que no estamos encontrando
el camino adecuado lo sabemos. Y que tenemos que trabajar más, lo sabemos. Y finalmente que tenemos que integrarnos. Porque nuestro tipo de compromiso con la sociedad tiene que cambiar. El compromiso de la biblioteca con la ciudad tiene que cambiar. Nosotros tenemos mucho para hacer inteligible la ciudad. Tenemos la historia de la ciudad. Tenemos todos los relatos. Tenemos todos los lenguajes. Nosotros podemos ayudar a muchos a que la ciudad les resulte inteligible. Para terminar, mire, creo que la biblioteca es un ecosistema ubicuo de conocimiento. Siempre hay que terminar con algo difícil para generar las preguntas y esas cosas, ¿no? Además de que me echan, empiezan con esas cosas. Digo, en definitiva, es un ecosistema ubicuo de conocimiento que pone en contacto al usuario, al potencial lector, con muchas narrativas, estéticas, lenguajes, que sabe que las personas han transmediatizado los consumos culturales hace tiempo. Lo de transmedia no es un invento nuestro, lo inventaron ellos hace mucho tiempo. En ese contexto tenemos que poner observación etnográfica, el foco en las microescenas, entender qué están haciendo nuestros usuarios en la biblioteca. Cuando digo en la biblioteca, con nuestro acervo, con su acervo. Esas microescenas que no son presenciales, que pueden ser remotas, son microescenas que vale la pena pensar detenidamente. Hay que reconocer que hay un bajo control de los flujos de información. Antes yo tenía absolutamente controlado el flujo de información. Yo sabía qué libro le daba, yo sabía qué libro leía, yo sabía cuándo me lo retornaba. Ahora lo que hace con ese libro no lo sé en absoluto. Claro, no lo sé porque además no creo ningún recurso digital alrededor de ese libro que en esa escena transmedial en la cual va a insertar el libro en su casa yo tenga algún tipo de presencia. Ustedes han escuchado la trazabilidad en digital, ¿bien? Si yo creo una pequeña aplicación, tengo trazabilidad. Sé lo que está haciendo con el libro. Sé un poquito más de lo que está haciendo con el libro. Tercero, la relación intermitencia-pertinencia. Hay que absorberlo. Va a ser difícil sostener esto anecoicamente. Muy difícil. Con lo cual, mire, si en su casa usted lee con música, por favor, no le prohíba a la niña que se saque sus auriculares, aquí está prohibido. Escóndalo, que no lo vea. Me parece que es importante entender que para leer hay que estar en una actitud positiva, pero también tener el confort adecuado. Que mucha de la comunicación va a ser impertinente, por supuesto. Pero yo también puedo lograr con una pequeña aplicación que cuando ingrese a la biblioteca, ella pueda restringir, por ejemplo, el uso de ciertos llamados o el uso de ciertas redes. Hay alguna experimentación por ahí que estamos haciendo. Es una aplicación que le permite, bajo su responsabilidad, decir: voy a atender durante este tiempo solo a estos, y voy a leer solo esto, y por favor advertime de solo esto. Interesante. Es una forma de regenerar el contexto para que la lectura y la escritura sean tal vez mejores. Voy cerrando. Narraciones polifónicas. Tratar de entender que hay muchos lenguajes, muchas narraciones y que tal vez no tengo que proponer un libro, sino varios. Que tengo que insertar bifurcaciones en los libros, porque ellos lo van a hacer igual. Pensar en el valor de las remisiones, cómo nos llegan y hacia dónde nosotros remitimos.
la variedad de sistemas económicos de intercambio. Hay que saber que cuando navegan en Internet tardan exactamente 8 segundos en encontrar la primera publicidad. Usted sabe que cuando usted provee navegación gratuita de Internet en la biblioteca, lo que está haciendo es promover por primera vez en la historia que en la biblioteca se consuma publicidad. Es como la maestra en la escuela. Investigue, investigue. 8 segundos después están consumiendo publicidad. Nunca fuimos tan promotores de la publicidad como ahora. Increíble. Política pública. Extraordinario. Pensémoslo. Último, performance de la cohabitación entre sujetos, entre objetos y entre unos y otros. Miren, pensemos que ese celular vino para quedarse y que la tableta de muchos vino para quedarse. Si usted parte de esa hipótesis, parte probablemente de una forma de pensar la resignificación de la biblioteca de otro lugar. Yo no le estoy diciendo que solo provea servicios de ebooks, que solo provea libros, para nada. Lo que le estoy diciendo es que todo eso sirve, además de poder leer textos, para una cantidad de otras cosas que son importantes para mantener la relación con el usuario y con el lector, más allá del momento en el cual nos abandona por la puerta. Eso era lo que quería decirles. Quería nuevamente agradecerle a la directora por la invitación y a la señora que ha hecho todo lo posible para contenerme dentro de los tiempos, y a ustedes por haber venido. Muchas gracias.